nos continúe bendiciendo a todos en esta noche. Estamos muy contentos y muy agradecidos al Señor por lo que Él nos está dando en esta noche y nos estamos gozando. Estamos muy a la expectativa porque sabemos que el grupo escogido del Señor en esta hora final en que estamos viviendo, esta es la hora en que conocerá todo lo que fue revelado por Dios a través del hermano Branham. Y esto es lo que nosotros estamos a la expectativa, esperando que Dios nos dé a conocer a todo el pueblo todo lo que ya fue revelado. O sea, que podamos, por la gracia de Dios, recibir de Él la enseñanza correcta de todo lo que ya fue revelado. Todos los misterios ya fueron revelados y actualmente lo que realmente necesitamos es oír la enseñanza correcta de todo lo que ya Dios reveló, y estamos muy a la expectativa, esperando de parte del Señor, día tras día, culto tras culto, que el Señor nos enseñe todo lo que ya Él reveló. En esta noche nos gozábamos en la predicación que el Señor nos trajo por el hermano Adalberto, donde nos habla acerca de la edad y dispensación en que nos encontramos actualmente, y nos habla del águila que está llamada a subir allá arriba y espiritualmente, subir allá arriba espiritualmente. Esto es un rapto. Es el rapto de los escogidos subiendo allá arriba en sentido espiritual, y luego los que suben allá arriba espiritualmente, luego literalmente subirán también con sus cuerpos transformados. O sea, subirán en la traslación de los escogidos cuando seamos transformados. Hemos visto que el sube acá que el Señor le dijo a Juan es el mismo sube acá para nosotros, para subir luego que las edades han terminado. Y él fue llevado, dice, al día del Señor, o en el día del Señor. Y el hermano Branham dice, hoy es ese día. Hoy es el día del Señor. Ahora, oí al hermano Adalberto que dijo que el hermano García y el hermano Lebrón y algunos hermanos, parece, de Guayama están con nosotros, están todavía entre nosotros. Ya había, cuando yo estaba primero al principio, no habían llegado. Esperamos que el Señor les bendiga en esta noche si todavía están entre nosotros. Y en la continuación del mensaje de esta noche, vamos a buscar nuestras Biblias, vamos a buscar un pasaje corto y luego continuaremos hacia adelante. Vamos a buscar San Mateo capítulo 3, verso 13 al 17, y continuaremos inmediatamente. Y dice así la palabra del Señor. Esto fue en el bautismo del Señor Jesús, cuando él fue bautizado por Juan. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado de él. Mas Juan lo resistía mucho, diciendo, yo he menester ser bautizado de ti, y tú vienes a mí. Empero respondiendo Jesús le dijo, deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Oremos al Señor. Padre, aquí en esta noche estamos en la continuación del mensaje que tú has comenzado a darnos a través del hermano Adalberto. Señor, continúa tú dándonos el mensaje de esta noche, oh Dios eterno, y sigue obrando
en esta noche cómo has comenzado a obrar, de modo que, Señor, a través de estos dos ministerios que tú estás usando en esta noche, el mensaje sea tan claro y directo al corazón de tu pueblo, que salgamos, Señor, como salieron aquellos caminantes de Maú, luego de tener el encuentro contigo. Que todos salgamos, Señor, sintiendo, Señor, nuestro corazón ardiendo en el fuego santo de tu palabra, quemando toda cosa, Señor, que no sea tuya, y llenando de alegría y felicidad nuestros corazones, Señor. Que salgamos llenos de júbilo en esta noche, luego de el culto de esta noche. Y ahora, Señor, en tus manos estamos. Tú eres nuestro maestro, por lo tanto, manifiéstate tú como maestro y enséñanos tu palabra gloriosa. Te lo pido en tu nombre eterno y glorioso, William Marion Branham, el Hijo de David. Amén, amén. ¿Pueden sentarse? Como hemos visto en esta noche, hemos observado que cuando el Señor fue bautizado, entonces los cielos fueron abiertos y descendió de los cielos el Espíritu Santo en forma de paloma blanca, con un mensaje que decía: este es mi Hijo amado en el cual me complazco moral. Este es mi Hijo amado en el cual tomo contentamiento. Ahora también vemos que cuando Noé estaba en el arca, él encontramos que envió un cuervo y el cuervo no volvió. Pero también encontramos que envió una palomita blanca, y la palomita blanca, luego de haber pasado el diluvio, retornó con una hojita en el pico. ¿Ve usted? El mensaje de que ya el juicio había terminado vino en el pico de una palomita blanca. Esa palomita blanca, volando con sus alas blancas extendidas, traía un mensaje de bendición. Un mensaje de que estaba frente a ellos una tierra nueva, una vida nueva, un mundo nuevo para comenzar a vivir de allí en adelante, porque el mundo pecador y el mundo pasado había ya terminado bajo juicio. Ahora, para comenzar, vamos a ponerle el tema al mensaje de esta noche, o a la continuación del mensaje, a esta etapa del mensaje. Vamos a ponerle como tema: sobre las alas de un águila blanca. Hemos visto que sobre las alas de una paloma blanca vino un mensaje de bendición cuando el Señor fue bautizado e identificó el lugar de morada de Dios. En aquel mensaje, que fue un mensaje tan corto y tan sencillo, en aquel mensaje estaba Dios mostrando y revelando que aquel era su tabernáculo santo, en el cual Él moraba y a través del cual Él habría de redimir a todos los hijos de Dios. En ese mensaje sencillo que trajo aquella paloma blanca, el Espíritu Santo en forma de paloma blanca. Era un mensaje tan grande el cual traía, que todos los hijos de Dios, al entenderlo, pueden ver en aquel tabernáculo que estaba allí en el agua, siendo bautizado, pueden ver en él, ¿qué? Pueden ver en él el Salvador. Pueden ver en él el que borró su pecado y el mío. Pueden ver en él el que nos sanó de la plaga espiritual, de la plaga de la enfermedad del pecado. Nos sanó de la enfermedad más terrible con que hombre alguno puede padecer, de la enfermedad de la lepra del pecado. Ahora, fíjense bien que sobre las alas de una paloma blanca fue que vino ese mensaje de salvación, el cual identificaba su tabernáculo, a través del cual Él habría de limpiarnos de la enfermedad del pecado. Eso fue allá en aquel tiempo. Ahora, fíjese el Espíritu Santo bajando en forma de paloma. No que el Espíritu Santo sea una paloma,
pero que el Espíritu Santo bajó en esa forma porque la paloma es el animal más manso, es el ave más mansa y limpia, y ella misma tiene un aceite dentro de ella que se purifica. Ella no necesita bañarse, sino que ella misma se purifica con ese aceite que hay dentro de ella. Y no puede comer cosa podrida, no puede comer cosa dañada, porque no tiene hiel. Se envenenaría, se moriría si come algo que no pueda comer. Ahora usted sabe de las cosas que hablaba el hermano Adalberto, los buitres, eso pueden comer cualquier cosa, porque ellos tienen mucha hiel. ¿Ve usted? Ahora veamos entonces que la paloma blanca o el Espíritu Santo en forma de paloma, una de las cosas que hizo fue identificar su lugar de morada. Vea usted eso. Y a través de ese lugar de morada, él habría de llevar a cabo una obra para beneficio de todos los hijos de Dios. Ahora, veamos entonces, hoy en día, al Espíritu Santo viniendo y identificando su tabernáculo donde él moraba, y veámoslo hoy bajando en la forma que debería de bajar hoy en día. Porque él bajó como una paloma, porque a través de las edades de la iglesia la obra del Espíritu Santo sería una obra como de paloma, y los instrumentos o los vasos donde él estaría manifiesto serían tipificados por ovejas y corderos, así como el vaso a través del cual él llevó a cabo el plan de redención fue identificado como ¿qué? Como un cordero pascual para redimirnos a todos nosotros. Ahora también vemos que nuestro Señor en su segunda venida, él habría de aparecer no como un cordero, sino como el león de la tribu de Judá. Vea usted que el Señor en su primera venida viene como cordero, y cuando viene como cordero, ¿qué es? Pues un hombre. Dios viniendo y manifestándose a través de un hombre como un cordero, como cordero para sacrificio y morir por nosotros. Pero cuando él ha de venir por segunda vez, él ha de venir identificándose él con una naturaleza de león, como el león de la tribu de Judá. Entonces, el Espíritu Santo se identifica o se tipifica no en una paloma, no como una paloma, sino como un águila. ¿Ve usted? Entonces toma el ave que es la reina de todas las aves, y el ave de batalla es un ave de guerra, es un ave que mata para comer, y es un ave que los demás aves y los demás animales no pueden abusar de ella. Por lo tanto, viene para juicio. Y entonces encontramos que el enemigo número uno de la serpiente son las águilas. Así es que usted se imagina entonces cómo el Espíritu Santo estaría moviéndose en este tiempo en contra de ¿quién? De el anticristo. Vea usted entonces que durante las edades de la iglesia, el Espíritu Santo estando en los escogidos de las edades de la iglesia, pues estuvo manifestándose como paloma, y ellos eran tipificados por corderos. Por eso encontramos que a través de las edades de la iglesia, el diablo abusó mucho del pueblo de Dios. Abusó mucho en diferentes formas y con diferentes estratagemas, tanto con doctrinas falsas como con instrumentos falsos en una forma y en otra. Pero en el tiempo, cuando todas las edades terminasen, ya el Espíritu Santo no se estaría manifestando como paloma, sino como águila. Vea usted. Entonces, ya entonces estaría en la venida del Señor como el león de la tribu de Judá para reclamar su propiedad. ¿Y qué más? Y destruir a todos sus enemigos. Ahora usted ponga todo este cuadro en el plano espiritual, en este tiempo, y luego más adelante se manifestará también en el plano físico o literal, cuando todos los enemigos serán destruidos en la gran tribulación, hablando en términos literales. Pero antes de ser destruidos en términos literales, son destruidos espiritualmente
antes de que el rapto acontezca. Antes de que el rapto acontezca, todos los enemigos de Dios y del pueblo de Dios son destruidos con muerte espiritual. Y después le viene la muerte física. Por eso hoy en día cualquier persona puede morir y seguir viviendo literalmente, pero estando muerto espiritualmente. Por eso es que cada vez que una persona cruza la línea, murió espiritualmente y ya no hay remedio para él. Luego lo que le espera es la muerte física. Ahora vamos a ver el mensaje de esta hora viniendo, el Espíritu Santo hoy viniendo como un águila blanca. Allá para las edades de la iglesia, al comienzo vino sobre las alas de una paloma blanca. Pero el mensaje de este tiempo viene sobre las alas de un águila blanca. Ahora vamos a ver el águila blanca, porque es el Espíritu Santo. ¿Y con qué compara entonces? ¿Qué tipifica las águilas? Las águilas tipifican a los profetas de Dios. Entonces el mensaje de Dios para la liberación del pueblo de Dios, ¿en qué vendría? En las alas de un águila blanca, o sea, de un profeta. El Espíritu Santo vendría y se encarnaría en un hombre, y entonces, ¿qué era eso? El Espíritu Santo viniendo como un águila blanca. Lo vemos en el año 1933 cuando el hermano Branham estaba bautizando, allí descendió. Lo vemos más adelante en muchísimas otras ocasiones, manifiesto como águila blanca. Porque águila blanca es, ¿qué? El Espíritu Santo manifestándose en este tiempo final en forma de profeta. Ahora vamos a ver si es verdad que el Espíritu Santo ha estado realmente como águila en este tiempo. Recuerde que águila es siempre tipo de profeta. Y el mismo Dios, cuando Él se encarna, cuando Él se manifiesta plenamente en carne humana, encontramos que es tipificado como ¿qué? Como un águila, un profeta. Vamos a verlo por aquí, dice, página 5 del mensaje, desesperación, dice, y ahora el Espíritu Santo completo visita a la iglesia manifestando a Dios en carne humana. ¿Quién? El Espíritu Santo visita a la iglesia ¿cómo? El águila blanca visita a la iglesia ¿cómo? Manifestando a Dios en carne humana en este tiempo. Vemos entonces a el gran águila blanca, al Espíritu Santo, manifestándose en medio de su pueblo e identificando ¿qué? Identificando su tabernáculo. ¿Y cuál es el tabernáculo del Espíritu Santo? Cuando Él viene en carne humana hoy, Él identifica su cuerpo, su iglesia verdadera. ¿Ve? Identifica su iglesia verdadera, como aquí dice, míralo. Y ahora el Espíritu Santo completo visita a la iglesia. ¿A quién visita? A la iglesia. A su cuerpo, a su tabernáculo. Manifestando a Dios en carne humana, igual como hizo antes de la quema de Sodoma, lo cual fue un tipo. Él apareció a Abraham, todas las cosas que no había hecho a través de las edades de la iglesia, ahora las está haciendo, volviéndonos a la palabra, porque todos los mensajes tienen que estar conectados con toda la palabra. Y en los últimos días, los 7 sellos han sido abiertos para reunir todas las cosas que habían sido pasadas por alto a través de las edades y así juntar todo esto en un solo cuerpo, la novia. Porque todos aquellos que vivieron en esas edades no podían ser perfeccionados sin que esta iglesia, la novia de los últimos días, fuese perfeccionada. Y así perfeccionarlos a ellos. Y entonces todos juntos ser raptados. La señal, Jesucristo, el Espíritu Santo está entre nosotros. Debemos reverenciarlo. Vemos ahí entonces a el águila blanca en medio de ¿qué? En medio de su tabernáculo, en medio de su iglesia, y viene a su iglesia, a su tabernáculo, y sobre sus alas trae un mensaje muy importante.
Por eso es que el mensaje de la hora vino sobre las alas ¿de quién? De un profeta. ¿Ve usted? Así es que vemos entonces que la edad en que estamos viviendo es la edad y dispensación del Espíritu Santo, en la cual encontramos que las cosas que han sido traídas por este águila sobre sus alas son cosas eternas para un pueblo que ha entrado a eternidad, porque el que entra a la edad de la palabra, la edad de la piedra angular, en esta tercera dispensación, ha entrado a eternidad, aún sin saberlo. ¿Sabe usted que eso lo dice el hermano Branham? No lo digo yo. Lo dice el hermano Branham, que el que entra a este mensaje, vamos a leerlo por aquí, dice: yo creo que si alguien entrara de lleno a este mensaje y lo entendiera, ve que hay que entenderlo. Todo lo que fue revelado a él no es para que esté ahí de adorno, es para que un grupo que hay en esta tierra, que son los escogidos, entiendan lo que fue revelado. Dice, y entraran de lleno a este mensaje y lo entendieran al venir a él de lleno, eso casi lo lanzaría en rapto hacia la eternidad sin saberlo. Solamente al entrar de lleno a lo que nosotros sabemos, entendemos y hemos visto. ¿Ve usted? Eso lo dice en el mensaje ¿Por qué clamas? Está también en el libro de notas, página 211. Ahora ve usted que no es solamente decir yo estoy en el mensaje, es entrar al mensaje de lleno y entender ese mensaje. Porque este mensaje no es cualquier mensaje. Este mensaje no es el mensaje de la primera dispensación. Este mensaje no es el mensaje que trajo Moisés. Este mensaje no es el mensaje de la segunda dispensación. Este es el mensaje de la tercera dispensación, lo cual es un mensaje eterno, lo cual lo que se cree actualmente en esta tercera dispensación es lo que por toda la eternidad se creerá. Y como todas las cosas en este mensaje es eterno, pues el nombre del Señor aún es el nombre eterno. Por eso es que no puede ser el nombre de redención, porque el nombre de redención no es un nombre eterno, sino que es un nombre hasta que la redención termine. Pero cuando termina la redención, cuando terminan las 7 edades de la iglesia, entonces ¿qué pasa? Entonces se conoce al Señor, ¿cómo? Con su nombre eterno. Por eso durante las edades de la iglesia no se podía conocer al Señor con su nombre eterno, porque todavía no se había entrado a una edad eterna. ¿De usted? Como era una edad temporera, el nombre de Dios que él usaría en esas edades temporeras era un nombre temporero. ¿Entiende usted eso? Entonces vemos que en esta edad de la palabra, lo cual es una edad eterna, lo cual es la número 8, y cuando se dice la edad número 8, no se está diciendo una edad que ha de terminar, o otra edad, se está diciendo eternidad, porque las edades de la iglesia están tipificadas por los días de la semana. Entonces encontramos que en los días de la semana solamente hay 7 días en la semana, y comienza desde el domingo y termina el sábado. Y así también encontramos que las edades de la iglesia están tipificadas por esos días, y el último día de la semana es el sábado, y la última edad de las edades de la iglesia es la edad de la Odisea, que está tipificada por el sábado. Pero luego del sábado que viene domingo. Luego del día séptimo que viene el día octavo. Pero el día octavo, ¿qué pasa? No pertenece a esos 7 días de esa semana que pasó, sino que pertenece a la semana que ha de comenzar. Por lo tanto, vemos que la edad de la palabra no es parte de las edades de la iglesia, sino que la edad de la palabra es el día número 8 o el primer día de la semana. En palabras más claras, la edad de la palabra es eternidad. Y cuando comenzó el día 8, comenzó la eternidad. Y el que entró al día 8, a la edad 8, no entró a otra edad más. Lo que entró fue a eternidad, a algo que nunca acabará. Por eso es que el mensaje de la edad de la palabra
el mensaje de la tercera dispensación es un mensaje eterno. Por eso es que, como es un mensaje eterno, el que entra de lleno a un mensaje eterno, ¿qué le pasa? Ese mensaje eterno lo mete a eternidad. Si usted entra a un mensaje temporero, pues lo mete a una etapa temporera. Por eso es que durante las edades de la iglesia, todos los santos de las edades de la iglesia, por más santos que fuesen, tenían que morir por causa de que ellos lo que tenían era un mensaje temporero, pero que algún día vendría un mensaje eterno y aquellos poquitos que pudieran entrar a ese mensaje eterno serían entonces aquellos de los cuales el apóstol Pablo dijo que los que vivieran en aquellos días no verían muerte, sino que serían ¿qué? Transformados, porque ellos entrarían a un mensaje eterno y eso los metería a eternidad, a rapto y a eternidad. Ahora nosotros estamos creciendo en ese mensaje a medida que lo escuchamos siendo enseñado conforme a como realmente es. No es realmente uno oír o recibir la letra del mensaje, sino el sentido de esa letra, que es lo importante. Porque, fíjese, las denominaciones recibieron la letra de Mateo 28:19, pero no recibieron el sentido de esa letra, que es Hechos 2:38. ¿Ve usted? Una cosa es la letra y otra cosa es el sentido de esa letra. Usted puede estar mirando algo y mirando la letra y sin embargo, usted pensar, esa letra, eso que dice ahí, literalmente eso mismo es. ¿Sabe usted que para uno entender la letra de Mateo 28:19, lo que Dios manifestado en carne dijo? Muchos dicen, no, yo me quedo con lo que Dios manifestado en carne dijo. Y no pueden ver a Dios nuevamente manifestándose en Pedro y los apóstoles allá, porque el mismo que dio la orden, después le dijo, miren, yo estoy con ustedes ahora, pero yo me voy para que el Espíritu Santo pueda venir y estar dentro de ustedes. Entonces, hablando luego más íntimamente con ellos, le dijo que él estaría con ellos y dentro de ellos hasta el fin del mundo, porque él tenía que dejar ¿qué? Aquella carne, ¿para qué? Para entonces poder venir en espíritu y meterse dentro de ellos también. Entonces encontramos que las denominaciones dicen, no, yo me quedo con lo que dijo Jesús. Yo me quedo con lo que fue dicho a través de Jesús y me olvido de lo que Pedro dijo. Pero no se dan cuenta que el que dijo aquello a través de los labios de Jesús fue el mismo que dijo a través de los labios de Pedro cómo bautizar. No hubo ningún cambio, sino que lo que hubo fue una enseñanza correcta de lo que dijo el Señor. Ve usted que muchas veces la gente se enredan cuando Dios manifestado en carne dijo tal cosa, y viene entonces cualquier persona que Dios la quiere usar para enseñar sobre eso que Dios dijo, y viene y dice, bueno, este es este y este es este. Yo mejor me quedo con esto acá, y no me importa la enseñanza correcta de... Yo me quedo así con la letra. Prefieren la letra y no prefieren el sentido de esa letra. Entonces, usted tiene que tomar la letra y con el sentido de la letra. Porque si toma la letra sola, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Así es que muchas personas pueden tomar la letra de una cosa y quedarse con la letra, y entonces esa misma letra es lo que la mata, siendo la palabra de Dios. Entonces encontramos que en las edades, encontramos que Dios nos dice a través del hermano Branham, que a través de las edades, el mensajero de cada edad habla a las dos viñas. Porque en la iglesia, a través de las edades de la iglesia está compuesta de dos viñas, la viña verdadera y la viña falsa. O sea, la vid verdadera y la vid falsa. Entonces le habla a las dos. Ve usted, entonces al hablarle a las dos, imagínese que el mensaje que venga para la vid falsa, para la simiente de la serpiente que se metió dentro de la iglesia, venga el mensaje que es traído a través del mensajero. Y usted diga, bueno, como fue Dios el que habló a través del mensajero, yo voy a coger esa parte para mí. Tiene que saber si era para usted o si era para la vid falsa. Tiene que saber para quién es que está hablando. ¿Ve usted? Y Dios habló a través del mensajero a las dos vides. ¿Ve usted? A la falsa y a la verdadera.
Ahora encontramos que al final del tiempo habría una separación. Entonces, ¿qué pasaría? Entonces, imagínense, la vid verdadera va a coger lo que es para ella y la vid falsa pues tiene que coger y quedarse allá con lo que es para ella. Ahora, vamos a seguir aquí en esta línea que llevamos. Ya hemos visto que el Espíritu Santo ha venido y sobre las alas del Espíritu Santo, ¿qué ha pasado? Ha venido un mensaje. Y hemos visto que el Espíritu Santo ha venido como águila blanca. ¿Y qué es esto? Dios manifestado en carne humana hoy, apareciendo como profeta. La manifestación del Hijo del Hombre, que siempre es un profeta. Entonces, vemos también en los sellos, página 131, o 134 más bien, encontramos que el Espíritu Santo habría de encarnarse en el tiempo final y dice, y noten ustedes, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma de Espíritu Santo, cuando Él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ve usted? Ahora vemos que ya estuvo encarnado, vemos que se encarnó y por eso es que le hemos coronado Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque el Espíritu Santo viniendo en carne humana hoy, entonces habría un pueblo, un grupo de escogidos que le reconocería y le proclamaría Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, le coronarían Rey de Reyes y Señor de Señores. No importa que le llamen locos o fanáticos, pero ellos saben a qué le están llamando Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el Espíritu Santo encarnado en este tiempo en el séptimo mensajero. Encontramos también que en el mensaje de los ungidos de los últimos días, ahí también el Señor nos habla unas cositas muy importantes. Déjeme ver si lo encuentro. En la página 40 por aquí, dice, ven, pero hay un solo espíritu genuino de Cristo. Y ese es la palabra hecha carne como Él prometió hacerlo. Hay un solo espíritu genuino de Cristo. ¿Y ese es qué? La palabra hecha carne hoy, como Él prometió que habría de hacer la carne. Ahora, estamos viendo que sobre las alas del Espíritu Santo en forma de águila blanca, en forma de profeta, ha venido un mensaje. Ha venido un mensaje que significa mucho para los escogidos del Señor. Es un mensaje de reclamación. Es un mensaje en el cual Dios ha llevado a cabo una obra, la cual se nos ha estado pasando por alto en muchas ocasiones. Fíjese, cuando el Señor vino en carne humana en aquella ocasión, cuando Él murió, Él llevó a cabo una obra. Mucha gente no se dieron cuenta de lo que fue llevado a cabo, pero hubo un grupo de personas las cuales estuvieron en el aposento alto allá, y aquellos supieron lo que fue llevado a cabo, y cuando recibieron la plenitud lo predicaron públicamente. Para las demás gentes, la crucifixión de Jesús de Nazaret no tenía significado. Pero cuando fue comenzado a predicar el significado de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, entonces se supo el significado de la muerte, se supo lo que Él llevó a cabo en aquella ocasión y se supo aún lo que Él hizo estando fuera del cuerpo. Se supo entonces que bajó allá al infierno y le predicó a las almas encarceladas y luego fue al paraíso y habló allá con Abraham, Isaac, Jacob y todos ellos y los sacó de allá. ¿Ve usted? Y luego los llevó en el rapto. Ahora todas estas cosas se supieron después. Mientras tanto, nadie sabía qué había sucedido de la crucifixión y nadie sabía cuál era el beneficio de la muerte de aquel nazareno que había muerto allí en la cruz del Calvario. ¿Saben ustedes que Jesucristo ha sido crucificado por segunda vez? ¿Saben ustedes que por años y años nadie ha sabido cuál es el significado de la muerte de Cristo por segunda vez en este tiempo? ¿Y cuál es el beneficio para nosotros de esa muerte? Para uno es de bendición, pero para otros de juicio. Para los que le han crucificado hoy en día,
no hay salvación. Y encontramos en el mensaje titulado, ustedes perdonen, es que son tantos los libritos que hay ahí que no sé cuál voy a usar primero y cuál voy a usar después. Vamos a traernos toditos para acá y así lo podemos buscar. Bueno, aquí en la página cuál por aquí, página 23 del mensaje Yo acuso a esta generación, encontramos que dice de la siguiente manera. Dice, haciendo así ellos crucificaron a Jesucristo en 1963 y son tan culpables como aquellos individuos en aquella ocasión. Esa es una declaración terrible, pero es la verdad. Jesucristo fue crucificado ¿cuándo? En el 1963. Ahora la pregunta es, ¿qué beneficios los escogidos reciben con la crucifixión de Jesucristo? Fíjese, con la primera crucifixión de Jesucristo recibimos ¿qué? Recibimos el perdón del pecado original. Ese pecado todavía no había sido perdonado, sino que solamente era cubierto por la sangre de los machos cabríos hasta que llegara el sacrificio perfecto que sería Dios en carne humana muriendo por todos nosotros. ¿Ve usted? Y Él quitó ese pecado muriendo en la cruz del Calvario y lo borró con su sangre preciosa. Luego encontramos que con su sangre nos santificó y luego nos llenó de su espíritu, las primicias del espíritu. Fíjese con la muerte lo que hizo. ¿Y para qué fue la muerte de Cristo en su primera venida? Ahora vemos que el Señor es crucificado por segunda vez. Entonces nos preguntamos, ¿qué hace la muerte de Cristo por segunda vez en este tiempo? Ahora veamos que en la primera crucifixión de Cristo, la primera muerte, encontramos que fue crucificado, ¿qué? El cuerpo donde vivió la palabra, donde la palabra se encarnó, ese cuerpo de carne fue crucificado. Vea usted eso. Ahora en su segunda crucifixión, la carne no es crucificada. Lo que es crucificado es el mensaje, la palabra que está en la carne. En el primero fue la carne donde estaba la palabra. Y ahora en el segundo es la palabra que está en esa carne. Ahora fíjese bien, la muerte, la primera, pues nos limpió de un pecado literal que había sido cometido en la carne allá en el Edén. Y borró de nuestra alma y de todo nuestro ser ese pecado. Y nos preparó nos santificó con su sangre para recibir ¿qué? El Espíritu Santo, el nuevo nacimiento. Y entonces encontramos que después de comenzar las edades de la iglesia, o sea, en las edades de la iglesia al comienzo encontramos que Dios pone nuevamente a Adán y a Eva, porque Jesús fue el segundo Adán. Y la iglesia que nació el día de Pentecostés fue igual a la Eva que Dios sacó del costado de Adán. Así también del costado de Jesús cuando murió en la cruz del Calvario, Dios sacó a su Eva, la cual fue aquella iglesia que nació el día de Pentecostés. Aquella es la Eva. Y así como Eva cayó allá, pecó allá, un pecado horrible, también la Eva espiritual pecó y cayó en pecado allá en el comienzo, en el año 325, en el concilio de Nicea. ¿Ve usted? Allá pecó con la serpiente, siendo el instrumento del diablo. Acá pecó con los hijos de la serpiente, siendo los instrumentos del diablo. Pecó con ¿qué? Con la denominación, que hablando en términos espirituales es la serpiente, espiritualmente hablando. Literalmente fue la serpiente antigua en forma de hombre. Ahora vemos que ese pecado que fue cometido por la Eva espiritual, cuando cometió ese pecado, el diablo seguida le engendró el primer hijo, la denominación. Le engendró un hijo denominacional. Y luego encontramos que ya, entonces, de todos modos tenían que venir los hijos de Dios. Tenían que venir los hijos de Dios a través de las edades de la iglesia. Entonces comenzaron también a venir los hijos de Dios. Y entonces los hijos de Dios venían a través de esa Eva espiritual, aunque había caído entonces, pero
el segundo Adán le tomó, y entonces a través del mensaje de cada mensajero, él tuvo los hijos en cada una de las edades. Ahora usted puede ver entonces que Caín, el primer hijo de Eva, que fue engendrado por la serpiente, la denominación, ¿qué fue lo que hizo? Comenzó a seguir a perseguir a Abel, a el hijo de Adán, pero que vino, ¿qué? No vino por la vía directa de la palabra hablada, sino que vino, ¿cómo? Vino a través de un intercambio humano. Usted entonces encontramos que vino, apareció, y entonces el Caín empezó a perseguirlo, y por eso encontramos en los tiempos pasados que la denominación perseguía a muerte a los hijos de Dios que habían nacido en ese tiempo. Es perdonado, ¿eh? Entonces tiene que haber un arrepentimiento, ¿eh? Entonces, arrepentidos y bautícese cada uno. ¿En qué nombre? En el nombre del Señor. Ahora, ve usted que allá fue la cosa literal, y murió en la carne literalmente, pero ahora es una cosa espiritual. Por lo tanto, ahora también todas estas cosas son en términos espirituales. Y aún el bautismo que corresponde a esta tercera dispensación es un bautismo espiritual en las aguas de la palabra, que tienen un nombre, y por eso es sumergido en ese nombre. Y por eso es que cuando sale, ¿qué sale? Primero era, fíjese, usted cuando vino con el pecado original que fue cometido allá desde el comienzo, todas las edades se arrastraron con ese pecado. Pero al final viene un día de expiación, que es el día número 8. El día número 8 es el día de expiación, porque cada 50 años, cada 49 años, el año número 50 era el año de expiación. Entonces, en el año 50 era llevada a cabo la expiación, y entonces era llevado a cabo también el año del jubileo, donde todas las deudas quedaban saldas automáticamente, y la propiedad de toda persona que la hubiera perdido, o que lo hubiera empeñado, o que lo hubiera rentado, sin él pagar nada, regresaba a su dueño original. ¿Ve usted? Entonces, vea usted que esto aconteció en dos ocasiones. Se repitió la cosa en dos ocasiones. Aconteció cuando el Señor murió, y también acontece al final de las edades, cuando han terminado los 7 sábados, que son las 7 edades de la iglesia. Vamos a buscarlo por aquí, porque no quiero seguir adelante sin dejarle esto claro. Quiero buscarlo por aquí en la página 37 del mensaje titulado Fiesta de las Trompetas. Página 37 dice Dios a través del hermano Branham, dice: francamente habían 50 días de la fiesta de Pentecostés a la fiesta de expiación. Había 50 días. Ahora 50 días son exactamente 7 sábados. Y 7 sábados son los 7 años de la iglesia, edades de la iglesia. ¿Eh? Aquellos 7 sábados que habían en un lapso de tiempo de 49 años, cada 6 años, el año número 7 era año de sábado, año de fiesta. Y así, cuando hubieran pasado 49 años, entonces habían pasado ¿cuántos años de fiesta? Habían pasado entonces 7 años de fiesta, los cuales tipifican las 7 edades de la iglesia, que fueron 7 edades de fiesta. Pero el año número 50 era el año del jubileo. Así es que seguidamente, después del último año de fiesta, de los 49 años, el último año de fiesta era el año de fiesta número 7. Y luego venía el año del jubileo, que era el año 50. En palabras más claras, el año número 49 era un año de fiesta. Y luego el año 50 era otro año de fiesta, que era el año del jubileo, donde todas las propiedades
quedaban saldas y regresaban a su dueño original sin él necesitar pagar nada. Todos los esclavos quedaban libres y era un año ¿de qué? Era un año de reclamación. Cada cual reclamaba lo que le pertenecía sin pagar nada. Y hay del que no quisiera entregar lo que no era de él. Ahora vemos que al final de los 7 años o de las 7 edades, venía el año del jubileo. Y el año del jubileo no es otra cosa sino la edad de la palabra, la cual estamos nosotros viviendo en este tiempo, en la cual ha sido llevado a cabo la reclamación, en la cual todo lo que le pertenece a los hijos de Dios automáticamente regresa a su dueño original. Por eso el libro de la vida del Cordero fue abierto y entonces entregado en las manos a su dueño original, a los hijos de Dios, y ahora todo es de los hijos de Dios. Pasaron tantos años, tantos siglos, que ni sabíamos cuál era nuestra propiedad ni cómo bregar con ella. Ahora el Señor nos está enseñando todo lo que es nuestra herencia y cómo usar esa herencia. Por eso es que usted no puede usarla locamente, como lo usó Eva, allá la primera Eva y como lo usó la segunda Eva, sino que tiene que esperar la enseñanza de cómo usar lo que Dios le ha regresado a usted automáticamente para entonces saberlo usar y no ser engañado por el diablo. Porque el diablo en este tiempo tratará de engañar nuevamente, pero hermano Branham dice, pero esta novia no será engañada. La primera, la de Adán, fue engañada. La del segundo Adán fue engañada. Pero esta en este tiempo no será engañada. Ahora, al recibir a Cristo allá en su primera venida y en su primera crucifixión, al recibirle, al aceptarle y aceptar su nombre, que recibíamos perdón de nuestros pecados, perdón de todo, y entonces entrábamos a vida. Hoy en día, al recibir a Dios manifestado en carne y al aceptar y al recibir todo lo que Él ha hecho en este tiempo y al reconocer su muerte y los beneficios para nosotros de ella, que recibimos perdón del pecado, recibe el pueblo perdón del pecado que cometió la Eva espiritual allá. ¿Con quién? Con la simiente de la serpiente. Usted entonces recibe perdón de todos los pecados denominacionales, recibe perdón de todo dogma, credo y tradición. Entonces, ¿qué es lo que Él hace con la sangre de la palabra? Nos purifica, nos santifica. Porque, fíjese, primero es justificación. Al creer somos justificados. Y entonces esa misma palabra empieza a trabajar dentro de nosotros y empieza a santificarnos. Empieza a sacar de nosotros toda esa suciedad. Dogma, esto es un dogma, va afuera. Este es otro dogma, va afuera. Esto es un credo, va afuera también. Y empieza a quitar toda esa suciedad de nosotros, todo dogma, credo, tradición. Que eso que viene por ahí son tradiciones, va afuera también. Que dentro de algún par de meses vienen tradiciones, va afuera también. Porque no es usted ni soy yo el que trata de hacer eso, sino que cuando usted ha aceptado, ha entrado en esa etapa, y entonces eso es quitado de usted. Entonces, al santificarlo, una cosa que es santificada, entonces, ¿qué pasa? Le quitó todas esas cosas y ya entonces, ya yo no siento deseo de esto ni de lo otro, de estas tradiciones, de estos dogmas, de estos credos. No siento ningún deleite en esas cosas. Y si no siente ningún deleite, pues, se lo deja a aquellos que sientan deleite en esas cosas. ¿Ve usted? Entonces estamos en esa etapa de santificación actualmente. ¿Para qué? Para el Espíritu Santo, cuando esté santificado ese vaso, entrar dentro de él. Porque ahora estamos en esa etapa de santificación, una etapa maravillosa en este gran año del jubileo. Queriendo decir, en esta gran edad o etapa del jubileo espiritual en el cual nosotros estamos viviendo después de haber pasado las edades de la iglesia. Ahora fíjese, está tipificada las edades por 7 sábados. Y así también, mire usted una cosa, la iglesia es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo del Señor, es el tabernáculo del Señor.
Pero ¿qué pasó? El diablo se aprovechó y la enfermó. El diablo la aprovechó y la enfermó, y cada vez que encontramos que luego de la experiencia de este pueblo, tener una experiencia con Dios, un encuentro con el Señor y haberle reconocido allá en el tiempo primitivo, luego más adelante el diablo vino y le metió una plaga, la plaga de la denominación. El anticristo se metió e hizo un montón de cosas. Pero de esa enfermedad sería sanada la iglesia, sería sanado el cuerpo verdadero del Señor. Ahora yo quiero en esta noche ir un poquito hacia adelante y hablar un poquito acerca de este mensaje o de lo que hay en este mensaje. No de la letra solamente, sino de lo que esa letra nos muestra a nosotros en este tiempo. Se titula Sobre las alas de una blanca paloma. Ahora, si usted lo ha notado, el cuerpo del Señor fue plagado con un sinnúmero de plagas espirituales de allá, y el cuerpo del Señor fue aquel que comenzó allá. Ahora, note usted entonces que el cuerpo del Señor, el cuerpo del Señor, hoy es o fue, hermano Branham, fue el tabernáculo. Así como también nosotros como grupo somos el cuerpo del Señor, pero como grupo. Pero nosotros como individuos también seremos el cuerpo del Señor, el tabernáculo donde Él habitará. Ahora vamos a mirar algo aquí. Dice, página 18 de este mensaje en las alas de una blanca paloma, dice: yo he sido muy nervioso toda mi vida. Cuando era niño, algo sucedió que me dejó impresionado y temeroso. Y cada 7 años se repite esta condición. ¿Y por qué no cada 2? ¿Por qué cada 7 años? Bueno, esto lo vamos a ver ya dentro de poco. Como vimos, las edades de la iglesia están compuestas por 7 edades. Y esas 7 edades están tipificadas por los 7 años de fiesta que se efectuaban en el lapso de tiempo de 49 años. En 49 años, en el pueblo de hebreo, en 49 años, 7 de esos 49 años eran 7 años de fiesta. ¿Ves? Cada 6 años, el año número 7 era un año de fiesta, el cual tipificaba una edad de la iglesia. Hasta que se llegó a la última, y cuando se llegó a los 7 años después, el año número 8 de fiesta, era el año del jubileo, que era el año 50, en el cual nosotros espiritualmente estamos hoy en día. Nosotros estamos en el año de fiesta número 8, que es la edad de la palabra. Ahora vea usted que esta enfermedad o esta condición nerviosa, él se ponía muy nervioso, hermano Branham, y esto le pasaba cada 7 años. Y esto comenzó desde que tenía 7 años. En esa edad de 7 años por ahí, por ese tiempo, fue también que el ángel del Señor le apareció al hermano Branham, cuando él solamente era un muchachito, y pues lo puso muy nervioso, hermano Branham, y hasta buscaron, parece, o querían buscarle al doctor para ver qué era lo que le pasaba, porque estaba en una condición muy nerviosa luego de haber tenido esa experiencia. Ahora vamos a pasar a la página 19, donde nos dice: ustedes saben cuánto he sufrido de opresión mental. Se repite cada 7 años. Ahí estoy ahora. 7 veces 8. Ahora, fíjese, dice: estando allí en la clínica la noche anterior de mis últimos exámenes, estando en la cama miré, y frente a mí estaba un muchacho que se parecía a mí, como de 7 años de edad. Miré y vi que era yo, y él estaba de pie junto a un árbol. Y ustedes, cazadores de ardillas, saben que si usted frota un pedazo de palo de arriba abajo sobre un árbol y asusta a las ardillas, ellas saldrán de sus cuevas. Y yo miraba hacia donde la ardilla había estado y pensé: ¿qué clase de ardilla es esa? Y yo lo froté. Y cuando lo hice, allí estaba yo.
no ya un niño, sino un hombre de alrededor de 38 años. Así que froté aquella rama y del tronco hueco salió una ardilla oscura, casi gris, y parecía que de ella salía corriente. Tenía ojos pequeños como la cosa más malvada que yo jamás haya visto. Se parecía más a una a una comadreja que a una ardilla. Me miró fijamente y abrí mi boca para decir, bueno, y cuando lo hice, antes de un abrir y cerrar de ojos, saltó a mi boca y bajó a mi estómago. Y parecía que iba a hacer pedazo mi estómago. Y cuando salí de la visión, con mis manos en alto, comencé a gritarlo, Dios, ten misericordia de mí, me está matando. Oí una voz en el fondo del cuarto que dijo, recuerda, mide tan solo 6 pulgadas. ¿Cuánto lo han oído antes? Lo he repetido muchas veces en el tabernáculo. Bien, continuó, y yo seguí sufriendo igualmente. Los hermanos mayos me dijeron, su padre era irlandés y tomaba mucho. Su madre es media india. Eso lo hace usted mestizo. Usted seguirá siendo un caso serio de nervios y nunca saldrá de esa condición. Dijo, en todo lo demás, usted es muy saludable, pero eso es algo en el alma que está fuera del control del hombre. Cuando un hombre muere no puede hacérsele no puede hacérsele una autopsia para investigar esa enfermedad. No se puede hacer, porque su alma ha salido. Así que usted nunca se librará de eso. Mi antiguo doctor dijo, mi padre lo tenía también y murió de 90 años. Y dijo, un mes o 2 antes de su muerte, le examiné, nunca se libró de ello. Además dijo, alguna gente tiene esa condición y les provoca un temperamento terrible. Esa es la misma clase que le mataría a usted. La otra clase, como la mujer en menopausa, produce llanto. Usted tiene la condición que le hace preocuparse. Cuando eso le afecta, le agria el estómago. Le dije, pero señor, yo nada hago, soy feliz. Me dijo, está bien, eso es de lo que los humanos nos agarramos. Usted siempre tendrá esa condición. Oh, qué cosa desalentadora. Pero recuerde las palabras. Recuerda, mide tan solo 6 pulgadas. Eso no se apartó de mí. Mi esposa puede decirle, siempre pensé en aquellas palabras. Y cuando viajé al extranjero esta última vez, antes de partir, me fui a cazar ardillas. Vamos a pararlo por aquí para pasarla a otro sitio, porque si seguimos leyendo, está aquí en la página 22 nuevamente. Dice, al otro día desperté y observé a mi esposa en la cama del lado. No había despertado todavía. Me puse a mirar por la ventana hacia las montañas Catalina, donde yo vivo, y miré hacia el lugar donde el ángel del Señor puso la espada en mi mano, donde aparecieron los 7 ángeles que ustedes pueden ver en la fotografía. Seguí mirando y de nuevo me encontré junto al árbol de nuevo. Fíjese, siguió mirando y como tiene las dos conciencias juntas, estaba mirando hacia donde le habían aparecido los árboles y siguió mirando, y cuando de momento se encontró allá donde, junto al árbol. O sea, salió de la primer conciencia que estaba mirando con sus ojos y entonces quedó en la segunda conciencia como profeta que tiene las dos conciencias juntas, no tenía que dormirse. Dice, y seguí mirando y de nuevo me encontré junto al árbol, en el mismo lugar donde estaba la ardilla. Y miré y pensé, ahí está la cueva de la ardilla. Me pregunté, ¿estará ahí todavía? En la visión. Volví a rasparle el costado del árbol y de allí salió. Y antes de que pudiera pestañear, era la ardilla más rara que yo jamás haya visto. Ahora usted debe conocer mi ministerio para poder conocer estos símbolos. ¿Ve? Saltó hacia mí, pero falló. Ella falló en dar en mi boca.
pero golpeó mi pecho y cayó. Y tan pronto como cayó, oí a alguien decir, ve a las montañas Catalinas. Di media vuelta y desperté a mi esposa. Ella dijo, ¿qué sucede? Eran alrededor de las 5 de la mañana. Yo estaba mirando hacia afuera y volví a ver a la aldilla, querida. Le dije, y volví a ver a la aldilla, le dije. Entonces ella dice, ¿cuál aldilla? Me preguntó. Le dije, la misma que vi en la clínica. ¿Sabes una cosa? Le dije, esta vez falló y no entró en mi boca. Bueno, si usted supiera el significado de todo esto, sabría entonces por qué el hermano Branham estaba tan contento y por qué predicó este mensaje. Porque este mensaje titulado Sobre las alas de una blanca paloma, en este mensaje lo que él le está mostrando es la sanidad que él recibió. Pero ¿qué significa para nosotros la sanidad que él recibió? Es lo que nosotros tenemos que mirar. Entonces, sigue diciendo, esta vez falló y no entró en mi boca. Gloria a Dios, desde mi niñez he estado esperando porque eso ocurriera. Miren ahora, desde mi niñez he estado esperando porque eso ocurriera. Si yo pudiera ver que eso ocurriera y nada sabía yo de visiones, yo sanaría. Si él pudiera ver que eso ocurriera, ¿qué? Él supo cuando le brincó la ardilla en la boca y se le metió dentro y empezó a comerle, eso fue que la enfermedad aquella que él tenía, aquella condición nerviosa que él tenía, entonces si él pudiera volver a ver esa ardilla y él lograse que esa ardilla al brincar no entrara dentro de él, sino que fallara el golpe, él sabía que la enfermedad se iba. Fíjese, si yo pudiera ver que eso ocurriera, yo sanaré. Por 40 años he esperado esto y ha pasado. 40 años estuve esperando. Recuerde que 40 es juicio. 40 años. Antes, cuando estaba en la clínica, cuando ellos me dieron ese mensaje y yo vi la visión, mi madre ya partió con Dios, era una mujer muy rara. Ella tuvo 3 o 4 sueños en su vida y siempre resultaron verdaderos. Ella comenzaba a contármelos y yo le decía, detente ahí mamá, yo te diré el resto. Porque cuando usted me relata un sueño para ser interpretado, usted no siempre me dice exactamente lo que soñó. Así que cuando yo veo lo que realmente usted soñó, entonces él me dice la interpretación. Usted no tiene que contarme el sueño, él mismo me lo muestra. Luego yo le digo a usted no me contó esto y lo otro. Así que el Dios que puede interpretar un sueño puede mostrarlo también. ¿No sucedió así con el profeta Daniel? Entonces sigue hablando de esto. Ahora vamos a seguir. Dice, cuando regresé, mamá me llamó y me dijo, ven acá, Billy, siéntate. Yo tuve un sueño raro, me dijo. Soñé que yo te veía acostado y próximo a morir por tu enfermedad estomacal. ¿Cuántas clases de dietas me practicó? Y ella dijo, tú estabas construyendo una casa sobre una colina y vi 6 palomas blancas bajar del cielo, cantando en una formación de S y se posaron sobre tu pecho. Tú estabas mirando y la que estaba al frente trataba de decirte algo. Era de una blancura brillante y pusieron su cabecita sobre tus mejillas y continuaron cantando. Yo no pude entenderlo. Continuaron cantando, me dijo. Yo dije, oh, yo no la veo. Yo dije, oh, yo la veo. Alabanzas a Dios. Y dijo, volvieron a formar la letra S y tornaron a los cielos cantando, retornando al hogar. Bien, el animalito que yo vi tenía 6 pulgadas de largo. Las palomas que vio mamá eran 6 es incompleto. Entendí que algún día vería la 7ª. Esa mañana me levanté después de haber visto la visión, obedecí al Señor, llevé a José a la escuela, él me está oyendo en Tucson. Le dije a Meda que no sabía a qué hora regresaría. Fui a las montañas Catalinas, al lugar donde el ángel del Señor puso en mis manos la espada. Fui temprano y comencé a subir la montaña. En vez de subir a los picos por donde hay serpientes y escorpiones, escuche bien, viré a mi derecha. Algo dijo, vira a tu derecha. Seguí ascendiendo y cuando estaba rodeado
y cuando estaba rodeando aquellas rocas inmensas, mucho más grandes que este tabernáculo, allí en aquellas alturas donde rara vez puede llegar una persona, y alrededor de las 11 del día me dirigí hacia un camino de venados. Me había quitado la camisa y tenía el sombrero en la mano, porque estaba sudando copiosamente. Cuando doblé una curva, sentí la presencia del Señor. Me quité el sombrero y miré a mi alrededor. Pensé, Él está aquí en algún lugar, yo lo sé. Di unos pasos y dije, Señor, estás aquí en alguna parte. Y observé que en el sendero estaba una ardilla echada. Había saltado sobre algo y había fallado, dando contra un montón de cactus. Esos cactus es como las tunas, parecido, no es en sí como las tunas, pero que tiene muchas espinas, sí, es como unos palos con muchas espinas largas. Entonces había fallado, a lo que le brincó encima, había fallado y entonces había caído sobre esas matas, sobre esa mata de espinas, y se había enterrado todas las espinas, se había muerto. Y dice, estaba muerta, traspasada por el cactus. Aquella ardilla de rara apariencia no había podido saltar dentro de mi boca y fue a estrellarse contra el cactus. Y la voz del Señor dijo, tu enemigo ha muerto. Temblé ante su presencia. Usualmente los cuervos se la hubiesen comido. Yo había matado una serpiente un par de días después de esto y tan solo estuve en la carretera media hora. Hay siempre águilas y cuervos volando y ellos lo agarran enseguida. Y esa ardilla había permanecido allí desde que vi la visión. Y había permanecido allí desde que vi la visión. 2 días antes, creo que fue el sábado, y yo fui a la mañana el lunes, y yo fui a la montaña el lunes. Allí estaba muerta. La aplasté con mi pie. Él sabía lo que eso significaba para él. Dice, la aplasté con mi pie. Me senté y lloré por un momento, lloré mirando hacia Tucson, millas allá abajo. Regresé al lugar y todavía permanecía la ardilla allí. Cuando llegué de nuevo al lugar, el Espíritu de Dios volvió sobre mí. Regresé al lugar, a mi hogar y lo conté a mi esposa y le dije, no sé cómo será, pero pronto me libraré de esta enfermedad. Entonces vamos a seguir, por aquí hay algo. Cuando el doctor Ravenswood me examinó, me dijo, es posible que usted esté bien. Me dio la anestesia que suponía dormirme por 5 minutos y dormí 10 horas. Me examinó y cuando desperté me dijo, reverendo, no quiero decir esto, pero su estómago está tan duro que las paredes se han secado. Él usó la palabra gastritis. Me dijo, usted nunca podrá librarse de ello. Y yo me hubiese desanimado si no hubiese sido por la visión del Señor. Y el otro día algo dijo, regresa a la montaña. Y ese día fui guiado a seguir una ruta diferente. Y allí frente a mí vi la 7ª paloma blanca mirándome fijamente. Me froté los ojos y dije, es una visión. Miré y dije, ¿de dónde vienes, palomita? Era tan linda y blanca que podía ser una paloma doméstica. El Dios Todopoderoso que levantó a Jesucristo de los muertos, cuyo siervo soy, y con su palabra aquí abierta ante mis ojos, sabe Dios que digo la verdad y no miento. Ahora vamos a seguirla a la 25. Al tercer día retorné y comencé a subir la montaña. Muchos de ustedes conocen la visión acerca del jefe indio cabalgando aquella muralla hacia el oeste. Algo llamó mi atención hacia una gran roca, como a las 12 del día, y dijo, pon tus manos sobre eso y ora. El Dios del cielo sabe que es la verdad. Puse mis manos sobre la roca y alcé mis ojos al cielo y comencé a orar. Y oí una voz que procedía de lo alto de las rocas que dijo, ¿sobre qué has recostado tu corazón? Me despegué de la roca, estaba desnudo de la cintura hacia arriba y muy acalorado. Miré a la roca y allí en la piedra estaba escrito Águila Blanca.
Exactamente lo que la visión había dicho acerca del medio en que había de venir el próximo mensaje. ¿Cómo había de venir el próximo mensaje? Sobre las alas de un águila blanca. ¿Un mensaje de qué? Un mensaje de sanidad. Sanidad. ¿Le está raro eso? El cuerpo del hermano Branham fue por 7 etapas de 7 años, estuvo enfermo y estuvo padeciendo de esa condición nerviosa, y por esas 7 etapas de 7 años, cada 7 años se repetía la misma condición y él se ponía muy malo, y eso comenzó cuando tenía 7 años. Cuando tenía 7 años comenzó esa condición nerviosa en el hermano Branham. Luego encontramos que esa condición nerviosa sería quitado cuando viera la 7ª palomita. ¿Ves? Entonces, encontramos que pasaron, fíjese, yo tengo aquí, en el 1916 fue que el hermano Branham comenzó con esa situación nerviosa. Ese fue el tiempo, la fecha, en que esa condición comenzó a atacarle. O sea, ese fue el tiempo cuando esa ardilla brincó y se metió en su boca. Entonces entró al estómago. Entonces, de ahí para acá, cada 7 años, la misma situación. Cada 7 años, la misma situación. 1916 comenzó. Luego en el 1923, cuando tenía 14 años, volvió a repetirse la misma condición, y por esa fecha fue el accidente que tuvo cuando su amiguito se le disparó la escopeta y le hirió los pies, y entonces fue ese el tiempo en que fue llevado al hospital y no había ni penicilina ni nada de eso, y le hicieron la operación para sacarle los perdigones a sangre fría, derramó tanta sangre que murió y fue al infierno. ¿Ve usted? Entonces, luego pasó esa etapa y luego a los 21 años volvió y se repitió nuevamente, eso fue por el 1930. Luego a los 28 años, eso cada 7 años, luego a los 28 años nuevamente se repitió. Luego a los 20, eso fue en el 37, eso fue por ahí cerca de la muerte de su esposa Hope. Ella murió en el 36, en el tiempo de las inundaciones. Imagínense, ya en el 30, para el 37, ¿cómo estaba el hermano Branham? Habiendo perdido su esposa y todas estas cosas. Luego, para el 44, cuando tenía 35 años, volvió para ese lapso de tiempo a cumplirse 7 años más, y se repitió la misma situación nerviosa en el hermano Branham. Luego, en el 1951, cuando tenía 42 años, volvió y se repitió. Luego, en el 1958, cuando tenía 49 años, volvió y se repitió. Cuando tenía 49 años. Y eso le comenzó a los 7 años. Así es que ya llevaba 42 años sufriendo con esa situación. Entonces, vea usted que él pasó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta los 49 años. Desde que tenía 7 años hasta los 49 años, se repitió 7 veces esa condición nerviosa. 7 veces, 7 etapas, 7 edades. Ese fue el cuerpo del Señor, el tabernáculo del Señor. Entonces, el tabernáculo del Señor, por 7 etapas, por 7 edades, estuvo padeciendo una enfermedad en su interior. El anticristo brincó a la boca del cuerpo del Señor, que es su iglesia, cuando estaba muy jovencita. Entonces la enfermó interiormente, ¿dónde? En el vientre, pero le brincó a la boca. Y de la boca pasó, ¿dónde? A su estómago. En el estómago es que se hace la digestión, donde se digiere el alimento. Pero ¿qué pasa? En la boca es que se toma, con la boca es que se toma, y fíjese, la boca en la iglesia son los ministros. ¿A dónde fue que brincó el anticristo? A la boca, a los ministros, y entonces de la boca pasó al estómago. Entonces ahí
fue el problema. Entonces lo que la iglesia digería, pues entonces, ¿qué pasaba? Había ese animalito malo ahí, el anticristo ahí, el cual no dejaba progresar a la iglesia verdadera del Señor. Y en medio de ella, en el vientre de ella, en su interior, que estaba el anticristo moviéndose. Por eso es que cada vez que trataba de levantarse, entonces el anticristo atacaba y pervertía el mensaje de cada tiempo. ¿Ve usted? Entonces encontramos que la iglesia estuvo padeciendo de una enfermedad muy terrible a través de las edades de la iglesia. Por eso las edades de la iglesia son señaladas como edades denominacionales, porque estuvo enferma con ese espíritu denominacional que se le metió en su interior. Le brincó a la boca y de la boca pasó al estómago. Le brincó, ¿a dónde? A los ministros. Por eso fíjese, cada 7 años se repetía la misma situación. ¿Ve usted? Y en cada etapa, que son 7 etapas, 7 edades, en cada etapa venía Dios y usaba un mensajero, y venía entonces, ¿qué? El diablo, y entonces atacaba otra vez al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor. ¿Cómo la atacaba? La atacaba a través de ¿qué? Los atacaba a través de los falsos ungidos que estaban en esas edades, y los atacaba ¿con qué? Con denominación. Entonces les metía credo, dogmas y tradiciones y pervertían el mensaje que era para cada edad. ¿Ve usted? Entonces estuvo padeciendo de esa enfermedad muy terrible que se repetía en cada edad. Por 7 veces se repitió. Por 7 veces. Ahora, vea usted que luego cuando llegó el tiempo de repetirse por 8ª vez. Y esto sería entonces en el año 1965. Por eso el año 1965 para el hermano Branham fue un año tan glorioso. Fue un año muy grande. Fue un año en el cual él entró ¿en qué? En jubileo. Él estaba en jubileo. Entonces cuando llegó el tiempo del 58 al 65, ¿son cuántos años? 7 años. Entonces cuando llegó el tiempo de volver y brincar a la boca para atacar de nuevo, cuando brincó no logró caer en la boca y fue a estrellarse sobre los cactus, y allí se mató la ardillita. Por eso es que cuando el hermano Branham después subió a la montaña, la vio allá y la pisó bien pisada. Bueno, eso, fíjese, ese cuerpo, el cuerpo donde Dios habitó en toda su plenitud en este tiempo, ese cuerpo también tipifica el cuerpo de Cristo, la iglesia verdadera del Señor. Entonces, luego de pasar las 7 edades de la iglesia, cuando se ha llegado a la edad de la palabra, es que el diablo ha querido brincar también. Ha querido brincar en la boca de ¿qué? En la boca de ese cuerpo. Y la boca de ese cuerpo son los ministros verdaderos. De ahí. Y empezando por el hermano Branham. Cuando trató de brincarle dentro del hermano Branham, se estrelló. ¿Es usted? Cuando los falsos ungidos trataron de brincar dentro de él para tratar de meterlo a denominación, fallaron. Cuando el espíritu del anticristo trata de brincar dentro del cuerpo de los escogidos hoy, en la edad de la palabra, su intento es en vano y se van a estrellar y se van a suicidar. Se suicidan ellos mismos tratando de meterse dentro del cuerpo. Pero primero estuvieron dentro del cuerpo, pero tratar de meterse hoy en día dentro del cuerpo, porque fíjese, ardillas, usted sabe que, vamos a buscar por aquí donde el hermano Branham habla de ardillas. Entonces hay ardillas buenas y hay ardillas malas. Están las ardillas buenas, que esas ardillas buenas tipifican ¿qué? Tipifican los 7 sellos. ¿Ves? Que es la revelación genuina de Dios para este tiempo. Entonces, si las ardillas buenas, o sea, tipificadas por las ardillas que fueron creadas por el hermano Branham, que eran ardillas que se comían, que eran ardillas que daban un buen fricasé, eran ardillas creadas por la palabra,
tipifican la revelación de los sellos. Aldillas malas tipifica entonces ¿qué? La revelación falsa. Una revelación anticristo. Entonces, cuando una revelación antipalabra, anticristo, trata de brincar dentro de la boca de los genuinos ministros del Señor para meterse dentro del cuerpo de Cristo, dentro del tabernáculo donde Dios habitará plenamente, ¿qué pasa? Fallan, entonces se vienen a estrellar y caen muertos espiritualmente. ¿Ve usted entonces? En este tiempo no va a pasar, el diablo va a tratar, pero no va a pasar lo que pasó en las edades de la iglesia, que el diablo pervirtió el mensaje de las edades de la iglesia en cada edad, al poquito tiempo lo pervirtió, pero en este tiempo el mensaje de esta edad y esta edad no se pervertirá, no se denominará. Pero las edades de la iglesia se denominaron al poquito tiempo de haber aparecido. ¿Ve usted? ¿Ve usted también cuál es el intento del diablo hoy en día? Tratar de denominalizar el mensaje de la hora y el grupo de escogidos de este tiempo. Así es que vemos que esta es una hora muy gloriosa para nosotros porque fue después de la séptima ocasión, cuando trató de hacerlo por octava ocasión, falló. Cuando el diablo trata de hacerlo por octava ocasión, falla porque esta es la edad de la palabra. ¿Ve usted? Entonces no puede meterse al cuerpo. No puede meterse al cuerpo. Por eso este es el tiempo en que el cuerpo, el tabernáculo de Cristo en el cual la plenitud de Dios estará, ese tabernáculo no tendrá ninguna plaga de enfermedad denominacional, de dogmas, credos y tradiciones, sino que ha sido sanado por la palabra de Dios. Ha sido sanado. ¿Cuándo vio qué? Cuando vio la séptima palomita blanca, hermano Branham, quedó sanado. Y hoy en día, cuando hemos visto la séptima águila, la águila blanca, cuando hemos visto el séptimo mensajero, que es el águila blanca, la iglesia verdadera, la novia verdadera del Señor, ha recibido sanidad divina. Sanidad de dogmas, credos y tradiciones. Sanidad del pecado original que fue cometido por la iglesia en su comienzo. ¿Ve usted? Entonces, vemos que estamos siendo librados y hemos sido librados de ese pecado original y de todas esas plagas que vinieron a el pueblo del Señor. Ya no hay plagas, por eso entonces encontramos que el hermano Branham estaba tan y tan contento. Recuerde que el 6 es número de hombre, ¿ve? Es imperfección, pero el 7 es perfección y es completación. Así es que cuando vimos el séptimo mensajero, el águila blanca, ahí esa fue la señal de que seríamos librados, sanados de todo dogma, credos y tradiciones, y de que ya el diablo no podría entrar dentro de los escogidos para tratar de manifestarse y hacerle daño. Ahora estamos viendo que todo esto ha pasado. Sabemos que el diablo trata, pero no podrá. El diablo trata a través de los falsos ungidos y falla. ¿Por qué? Porque los escogidos saben cómo fue